Bendiciones. Un suscriptor me escribió en la caja de comentarios sobre que hablara de que el cristianismo no es una copia de otras religiones, aunque ya con la serie de si Jesús es una copia de otros dioses. Estaría aclarando este tema, ya que Jesús es la base del cristianismo, pero esta pregunta trajo a que trajera este tema, de por qué hay tantas religiones en el mundo, ya que muchos también se hacen esta pregunta, de cuál entonces es la religión correcta, o cuál es la que tiene la verdad. Para esto partiré el video en dos partes, para que no se escape ninguna información. Sin más que decir, comencemos. Uno de los retos más comunes al cristianismo tiene que ver con la enorme cantidad de religiones en el mundo. Muchos argumentan que es arrogante pensar que el cristianismo es la única correcta entre tantas. Otros piensan que el hecho de que hay tantas religiones significa que ninguna es correcta. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la correcta? ¿Cómo yo sé que el cristianismo es la verdad? Uno de los retos más comunes al cristianismo tiene que ver con la enorme cantidad de religiones en el mundo. Muchos argumentan que es arrogante pensar que el cristianismo es la única correcta entre tantas. Otros piensan que el hecho de que hay tantas religiones significa que ninguna es correcta. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la correcta? ¿Cómo yo sé que el cristianismo es la verdad? ¿Cómo llegamos a la verdad acerca de Dios? Hay muchas otras áreas de la vida en las que encontramos diferentes respuestas al planteamiento de un dilema en particular. Pero esto, por supuesto, nos conduce a la pregunta: ¿cómo llegamos a la verdad acerca de Dios? Llegamos a las deducciones apropiadas acerca de Dios de la misma manera que lo hacemos acerca de cualquier otra cosa. Usamos la metodología sistemática que está designada para separar la verdad del error mediante la aplicación de varias pruebas para encontrar la verdad. Así obtenemos como resultado final un conjunto de conclusiones correctas. Tal enfoque solo tiene sentido si se aplica de la manera en que es usado diariamente en otras disciplinas. Puedes imaginarte los resultados finales a los que llegaría un científico si entrara al laboratorio y comenzara a mezclar diferentes cosas a tontas y a locas sin razón alguna. O si un médico comenzara a tratar a un paciente solo con medicinas hechizas, en la esperanza de que le surtieran buen efecto. Ni el científico ni el médico optarían por tales métodos. En lugar de ello, utilizan métodos sistemáticos que son metódicos, lógicos, probatorios, y comprobables para producir el resultado final correcto. Siendo este el caso, ¿por qué pensar que la teología, el estudio de Dios, deba ser diferente? ¿Por qué creer que puede ser enfocado de una manera fortuita e indisciplinada y aún así llegar a conclusiones correctas? Pero, desafortunadamente, esta es la ruta que muchos toman y esta es una de las razones por las que existen tantas religiones. Regresemos ahora a la pregunta de cómo llegar a conclusiones verdaderas acerca de Dios. ¿Cuál método sistemático deberemos usar? Primero, necesitamos establecer un sistema para poner a prueba varias afirmaciones de la verdad. Luego, necesitamos seguir una ruta crítica para llegar a una conclusión correcta. Un buen sistema para usar es el siguiente. 1. Consistencia lógica. Esto prueba si un sistema de creencia que ha asegurado ser lógicamente coherente entre sí, y que no se contradice de ninguna manera, realmente lo es o no. Por ejemplo, la meta final del budismo es desprenderse uno mismo de todos los deseos. Sin embargo, uno debe tener el deseo de desprenderse de todos los deseos, lo cual es un principio contradictorio e ilógico. 2. Suficiencia empírica. Esto simplemente plantea la pregunta: ¿existe evidencia que respalde el determinado sistema de creencia? Ya sea que la evidencia sea racional, etc., naturalmente, solo es correcto querer comprobarlo cuando se trata de afirmaciones importantes, siendo realizado para que tales aserciones puedan ser verificadas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el mormonismo. Los mormones enseñan que Jesús vivió en Norteamérica y que las grandes ciudades existieron antes que la nación fuera colonizada. Sin embargo, no existe prueba arqueológica alguna o evidencia que apoye tal aseveración. 3. Relevancia existencial. Esto establece si el sistema de creencia concuerda con la realidad como la conocemos y si hace una significativa diferencia en la vida de aquel que se adhiere a él. Por ejemplo, el deísmo asegura que Dios solo echó a girar al mundo dentro del universo y no interactúa o cuida para nada de aquellos que viven en él. ¿De qué manera impacta tal creencia a alguien en la vida cotidiana? Concretamente, no lo hace. Nótese la manera en que el cuidar debe ser tomado aquí. Solo porque algo no le importe a un individuo, no significa que sea falso.
Cuando es aplicado al tópico de la religión, los resultados producidos por el sistema antes mencionado ayudarán a llevarnos a una correcta perspectiva de Dios y responderá a los 4 grandes cuestionamientos de la vida. Origen, ¿de dónde vinimos? Ética, ¿cómo debemos vivir? Significado, ¿cuál es el propósito de la vida? Destino, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? Pero, ¿de qué manera práctica aplica uno este sistema en la búsqueda de Dios? Hay una variedad de formas para hacerlo, pero una de las mejores tácticas a emplear es el método paso a paso de pregunta/respuesta. Reduciendo la lista de posibles preguntas en la búsqueda de la pregunta clave, uno encuentra las siguientes. ¿Existe la verdad absoluta? ¿Se mezclan la razón y la religión? ¿Existe Dios? ¿Puede Dios ser conocido? ¿Jesús es Dios? ¿Le importo a Dios? En un artículo tan corto como este, es imposible profundizar lo suficiente en cualquiera de los puntos anteriores, pero puede hacerse un análisis superficial para mostrar cómo cada pregunta paso a paso invalida los sistemas de creencia y opiniones mundiales para que la verdad acerca de Dios pueda ser comprendida. La verdad absoluta. Primero, necesitamos saber si existe la verdad absoluta. Si no existe, entonces realmente no podemos estar seguros de nada, ya sea algo espiritual o no, y terminamos ya sea como agnósticos, desconociendo si tú puedes conocer realmente algo, o como pluralistas, aceptando cada postura porque verdaderamente no estamos seguros de cuál, si es que la hay, sea la correcta. La verdad absoluta suele definirse como la conformidad existente entre lo que se expresa y la situación real de algo o el concepto real que se tiene acerca de un tema. Algunos dicen que no hay tal cosa como la verdad absoluta, pero el tomar esa postura resulta contraproducente. Por ejemplo, el relativista dice, toda verdad es relativa, entonces nadie debe preguntar, ¿es esta declaración absolutamente verdadera? Si lo es, entonces la verdad absoluta existe. Si no, ¿por qué considerarla? El posmodernismo afirma que no hay verdad, sin embargo afirma al menos una verdad absoluta. El posmodernismo es la verdad. Podemos ver cómo todos ellos traicionan su propia postura. Al final, la verdad absoluta se vuelve innegable. Más aún, y es importante entender esto, la verdad absoluta es rígida por naturaleza y excluye a sus opuestos. 2 más 2 es igual a 4 y solo 4. Ninguna otra respuesta es posible. Este punto se vuelve crítico al comparar los diferentes sistemas de creencias y opiniones mundiales. Si un sistema de creencias tiene componentes que están comprobados como verdaderos, entonces cualquier sistema de creencia que compita con afirmaciones contrarias debe ser falso. También debemos tener en mente que la verdad absoluta no es impactada por la sinceridad y el deseo. Sin importar cuán sinceramente alguien adopte una mentira, aún así sigue siendo una mentira. Y ningún deseo en el mundo puede hacer algo verdadero de algo falso. Alguien puede revelar en la adoración de una deidad que ellos pueden llamar la diosa del pétalo de rosa, y creer sinceramente que tal ser existe, pero cuando la existencia de esa deidad es investigada y probada como falsa, sería tonto continuar adorando tal cosa. Tan duro como pueda sonar, una de las definiciones de loco es perder el contacto con la realidad. La conclusión a alcanzar de la pregunta 1 es que la verdad absoluta sí existe. Siendo este el caso, resulta que el agnosticismo, la forma que dice que tú no sabes la verdad, el posmodernismo, el relativismo, y el escepticismo, todas ellas sostienen falsas posturas.